El título, el título de nuestra presentación de hoy, ¿sí me escuchan allá atrás? Ahora sí. El título es La piedad impía. Este es un título prestado de un autor italiano, hablando de otra cosa, pero creo que viene muy al caso de lo que trata el capítulo 7. Que en el día de hoy no vamos a hablar de la antigua senadora de la República por el Partido Liberal. Yo voy a quitar esto. Más bien, así. Mejor. Bueno, vamos a ver, a mí no me gusta sostener esto, pero sino todo lo contrario. Vamos a hablar no de las personas que nosotros pensamos que están mal y que no hacen lo correcto, sino más bien de nosotros. Es decir, este es un texto, como estamos hablando del tema general, ¿qué significa ser discípulo de Jesús?, donde los discípulos son invitados a lavar en casa sus propios trapos sucios. Si no todos los trapos, por lo menos una parte. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. La piedad impía que se describe aquí es de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos, ustedes ya saben por la lectura del Nuevo Testamento, representan a la clase religiosa, el poder religioso, ¿cierto? Es decir, lo que sería hoy como los pastores y los teólogos, la gente que escribe la teología, que dice lo que explica lo que dice la Biblia, y los que le dicen a la comunidad cómo se debe practicar esto. Entonces, son personajes importantes de la cultura del mundo judío del primer siglo, y bueno, y de siglos atrás y de siglos hasta hoy también, y hasta de la actualidad. Pero es como ellos vienen de Jerusalén y muestra un poco la importancia que tiene el evento. Es decir, estas son personas ocupadas, personas que tienen sus trabajos, digamos, y ven en Jesús y sus discípulos una amenaza para la fe de los judíos. Entonces mandan una delegación y vienen donde está Jesús por los alrededores del mar de Galilea, a criticar o a desacreditar el ministerio de Jesús y a Jesús por vía de sus discípulos. No sé si a los pastores de las iglesias les pasa o a ustedes les pasa que encuentran a alguien que para desacreditar su comunidad le dicen: allá había un miembro de tu iglesia no en las mejores condiciones, ¿cierto? Como algo así para decir, ustedes realmente no son lo que parecen. Y el tema aquí es el lavado de las manos antes de comer, ¿cierto? Los judíos tienen esta práctica que hay que lavarse las manos antes de comer. En la pandemia todos practicamos esto, ya se nos ha olvidado un poco, pero vimos la importancia de lavarse las manos. Pero la razón por la que ellos lo hacen es por pureza ritual, es decir, uno está puro delante de Dios, uno no está contaminado cuando se lava las manos antes de comer. Entonces vienen donde Jesús le dice: mira, tus discípulos no se lavan las manos antes de comer. Es decir, ¿qué clase de creyentes pueden ser ustedes si no practican lo más elemental, lo más básico de la fe? Pero el lavarse las manos en el mundo judío, además de un carácter
digamos, teológico, religioso, cultural, histórico, bueno, de todo lo que ustedes quieran, tiene también un carácter nacionalista. Es decir, lavarse las manos es una señal de la presencia de Dios entre nosotros, porque es la pureza nuestra, y eso también representa que tenemos la garantía de que Dios nos defenderá a la hora de que nosotros seamos atacados por nuestros enemigos. Entonces, el no lavarse las manos termina convirtiéndose en una especie de traición, en una especie de el que no se lava las manos termina representando un peligro para la nación, ¿cierto? Es decir, no es una cosa pequeña que uno podría decir, bueno, eso son cosas de los judíos, que lavarse las manos. En realidad es algo muy importante. Es decir, en el lavado de las manos, en el lavamiento de las manos, se une la tradición, la ley, pero también el tema político. Y por otro lado, hay un tema social en el lavado de las manos que es, lavarse las manos es un marcador de pertenencia a un grupo social, ¿cierto? Cuando todos nosotros pertenecemos a diferentes grupos de familia, grupos sociales, gremios de todos, y hay ciertas prácticas, ciertas costumbres que hay que hacer, y si uno no la hace, pues ya no es parte, ¿cierto? Uno a veces lo siente hasta en el saludo. Como saluda uno a alguien, entre ciertas personas se saludan de cierta manera y eso marca que uno pertenece al grupo y se utilizan ciertas palabras y eso determina que uno es parte de esa comunidad y el que no lo hace, pues sencillamente no es parte. Entonces, es también el lavarse las manos un marcador de fronteras que en la sociedad antigua se usaba, pero también hoy en día, y al mismo tiempo sirve como un factor de integración social. El hecho de que Marcos aquí en los versículos 3 y 4 explique, y en algunas versiones de la Biblia aparece entre paréntesis, por qué se lavan las manos los fariseos, ¿cierto?, indica que Marcos no escribe para judíos, sino que tiene un público gentil en mente, ¿cierto? Pues cuando uno escribe a un grupo que sabe por qué se hace una práctica y todos la conocen, no hay necesidad de dar explicación. En este caso, los versículos 3 y 4 son la señal de que se trata de un grupo gentil. O por lo menos gran parte de los que leen el Evangelio de Marcos, que Marcos tiene en mente a la hora de escribir su Evangelio, son gentiles. ¿Por qué podemos decir que estas tradiciones terminan siendo, que las tradiciones religiosas en general pueden terminar siendo deshumanizantes? El problema no son las tradiciones en sí. El problema es qué se hace con ellas y de qué manera las tradiciones, como muestra en este texto, terminan reemplazando la palabra de Dios. Hay una tira que no sé si la tienen lista, si la pueden poner. Eso. Voy a leerles porque a mí me parece que algo así
es lo que ocurre aquí en este texto. Los escribas y los fariseos son los que empiezan a hablar de obligaciones y Jesús les da una respuesta como: ¿y ustedes ya pagaron todos sus impuestos? ¿Cierto? Es decir, empieza con el tema de ustedes ya se lavaron, no se lavan las manos, y Jesús les responde: ¿y ustedes ya pagaron todos sus impuestos? ¿Cierto? Es decir, fueron por lana y salieron bien trasquilados. Entonces, el problema no son las tradiciones en sí, sino las tradiciones humanas que distorsionan la fe y hacen que la fe pierda su esencia. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos. Uno puede pensar en un libro anterior a la monarquía, por ejemplo, en el libro de los Jueces. El libro de Jueces es un libro muy sangriento. Si ustedes un día están así como que no tienen nada que hacer y quieren deprimirse, lean el libro de Jueces y es que terminan deprimidos. Porque en el libro de Jueces, esta es una gente súper religiosa. A toda hora hablan de Dios y Dios para aquí, oran, tienen sitios de culto, van a los cultos, hacen ofrendas, hacen de todo para poder matarse entre ellos. ¿Sí? Eso es lo que le piden a Dios, que les dé victoria sobre sus enemigos, que son al final del libro ellos mismos, sus propios hermanos. ¿Sí? Esa es una expresión de la piedad impía. El otro ejemplo es Jonás. La historia de Jonás tiene su lado difícil, en el sentido de que Jonás se presenta, que desobedece a Dios, se presenta como un tipo piadoso, ¿cierto? Cuando Jonás Dios lo manda a predicarle a estos que son sus enemigos, ¿cierto? Y él no lo hace, sino que se va para otro lado en la dirección opuesta. Y allí tiene la experiencia esta del mar, la tormenta, el pez y todo eso. Y luego, cuando él sale otra vez y está en la orilla, en la playa, ¿qué hace Jonás? Ora. Y entonces uno dice: pero mira, qué bonito que Jonás ora, se convirtió. Pero ¿qué ora Jonás en su oración? Que Dios destruya a los ninivitas, a los que Dios le mandó que predicara. Es decir, él en su piedad sigue siendo impío. Sí, y por eso llamamos esto la piedad impía, porque se utiliza las formas de la piedad para hacer lo contrario de lo que Dios dice. Y bueno, ese es el otro ejemplo, y uno podría mencionar diferentes casos como, digamos, Isaías capítulo 1 y 2, donde el pueblo de Dios es llamado a cuentas por Dios porque tienen toda clase de cultos, todas las celebraciones, no pelan una, ¿cierto? Todo lo hacen, digamos, según la letra. Y el Señor les dice, como dice las palabras que cita: honran a Dios de labios, pero su corazón está lejos de mí. Practican todo menos el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, el piadoso, así sea impío, probablemente piensa que hace lo correcto. Y no solamente está convencido, digamos, si está siguiendo tradiciones antiguas, de que está haciendo lo correcto, sino que se levanta a criticar a los que no practican la fe como ellos, ¿cierto? O sea, es una desfachatez, pero eso es lo que podemos hacer, ¿cierto? Eso es lo que hacen los fariseos. ¿Por qué reclaman los fariseos? Uno diría que el reclamo tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno, uno podría decir, es que tienen convicción de lo que creen, ¿cierto? Y es bueno uno estar convencido, no ser así como de agua, ¿cómo es? Tibias,
sino que tiene convicción y esto es así, hay que hacerlo así. Eso podría decir uno que es lo bueno. Les importa que esas convicciones se mantengan, en segundo lugar, ¿cierto? Las convicciones importan, hay que mantenerlas, y también actúan cuando ven que esas convicciones corren el peligro de diluirse. Eso, nosotros que somos personas que asistimos a la iglesia y todo, probablemente sabemos que cumplir el deber, incluyendo el deber cristiano, da satisfacción, ¿cierto? Si uno hace las cosas bien, uno probablemente se siente bien. Pero los fariseos, aunque toman su fe en serio, tienen un problema grande, que es que están equivocados, ¿cierto? O sea, por mucha convicción que uno tenga, si está equivocado, no va para ninguna parte, ¿cierto? Esa es la cuestión. El hecho no es solo tener mucha convicción, sino saber cuáles son las convicciones que se tienen. El lado malo, podríamos decir, como aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, es que a ellos les preocupa mucho la fachada, ¿cierto? Están preocupados de cómo se ven, es decir, siempre quieren aparecer bien, como los buenos, como los que cumplen, como los que son ejemplares. La cosa externa, lo que se ve, es muy importante para ellos. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, una pequeña digresión, como siempre toca. Nosotros normalmente pensamos que los fariseos son los malos y los peores que hay en todo, ¿cierto? Hasta tenemos que le llamamos a alguien fariseo hoy en día, ¿cierto? Como un insulto. Pero los fariseos, en realidad, de todos los personajes que aparecen en el Nuevo Testamento, son los más cercanos a Jesús en cuanto a la fe. No son los más lejanos, ¿sí? Algunos fariseos en el Nuevo Testamento, si uno lee con detalle, son amigos de Jesús. Jesús va a casas de fariseos. En algún momento a Jesús vienen para matarlo y unos fariseos le avisan para que no lo maten, ¿cierto? Entonces, el problema es que el resultado final de los fariseos en el Nuevo Testamento termina siendo una especie de caricatura, porque solo muestra lo malo de ellos, ¿cierto? Pero hay una gran cantidad de cosas que ellos practican que también son cercanas a lo que dice el Evangelio. Pero en el Evangelio solo se muestra, o por lo general se muestra más, los puntos de choque, ¿cierto? Bien, y ahí creo yo que hay muchas cosas que de pronto creemos distorsionadas de los fariseos por ese cuadro que tenemos. Bueno, cierro paréntesis. Entonces decíamos que les preocupa mucho la fachada, ¿cierto? Y por eso terminan siendo buenos actores, y por eso es la palabra hipocresía, ¿cierto? Hipócrita es el que actúa, no el que está desarrollando una conducta normal, natural, sino que está actuando. Y el problema fundamental aquí son las tradiciones inventadas, ¿cierto? Que todo el grupo debe cumplir para la aprobación del grupo. Ya hemos dicho que hay un elemento religioso, social y también nacionalista. Y el sentido de pertenencia, el mantenimiento de la identidad es muy importante en este texto. En síntesis, no es tan fácil liberarse de las tradiciones antiguas que dan seguridad, ¿cierto? Una tradición que da sentido de pertenencia, que le asegura a uno que tiene comunión con Dios y que además tiene el elemento de que Dios nos va a proteger, es muy difícil quitársela de encima. Entonces, hay que mirar en los fariseos la situación en la que ellos están antes de uno lanzarse a criticarlos.
¿Cómo se corrige la piedad impía? La forma como Jesús corrige la piedad impía tiene varias partes. Yo quisiera decir que lo que sigue como esto aquí estamos hablando de lavar trapos sucios, yo tengo que hacer la salvedad que hizo Bielsa en una entrevista, que dijo a los periodistas: aquí hay unos periodistas vendidos, un porcentaje, yo no sé cuál será, y otro porcentaje de periodistas que no están vendidos, ¿cierto? Entonces esa salvedad hay que hacerla aquí. Cuando puede ser que entre nosotros haya conductas del tipo de los fariseos, un porcentaje. ¿Cuál es ese porcentaje? Yo no sé, ¿cierto? Entonces me parece que el modelo de Bielsa es bueno aquí para hablar de lo que sigue. Lo primero que hay que decir es que no es Jesús el primero que nota este tema de la hipocresía de los fariseos, porque ya en otros textos judíos anteriores al Nuevo Testamento aparece esta referencia. La piedad impía es la hipocresía que crea normas para no cumplir la palabra de Dios. ¿Sí ven lo perverso de esto? O sea, normas que parece que cumplimos la palabra de Dios, pero se crean para no cumplirla. Eso es lo grave de esta práctica con la que Jesús confronta a los fariseos. Y es un mensaje también para los discípulos, porque Jesús les pregunta en el versículo 18 que si ellos tampoco tienen entendimiento, si ellos tampoco entienden cuál es el problema. Primero está el llamado de atención. Las tradiciones que practican fueron inventadas por sus antepasados, no son mandamientos de Dios. Y esto es una referencia a Isaías en el capítulo 29. Uno diría que no conocen las Escrituras, pero lo que sucede también es que se fundamentan en su interpretación de las Escrituras. Puede ser que la meta de ellos no es incumplir las Escrituras, pero ni tampoco desagradar a Dios, pero eso es lo que terminan haciendo. ¿Cómo les demuestra Jesús que ellos están haciendo esto? ¿Cómo les demuestra Jesús que están cometiendo estas faltas? Y aquí es donde viene lo de Mafalda. Ellos critican a los discípulos por no lavarse las manos, y Jesús les dice: ustedes hacen promesas a Dios de ofrendas y usan esto como excusa para ser irresponsables con sus padres. Es decir, hay como una especie de categorías de mandamientos, como una jerarquía de mandamientos. El mandamiento de honrar padre y madre está por encima de esto que ustedes están haciendo de traer ofrendas a Dios. Y lo que ocurre es que los judíos, aparentemente, en algunas versiones aparece la palabra corbán, ¿cierto? Corbán, ¿sí? Que es, la idea de esto es que una persona ofrece algo a Dios y no se usa para otra cosa, ¿cierto? Yo digo, esto será para el servicio de tales personas y no se usa para otra cosa. O es como decir algo de lo que nos dan ejemplo muchos funcionarios públicos. Los carros, los vehículos que ellos tienen que son propiedad del gobierno, ¿cierto? Entonces, esos vehículos solo se usan para el trabajo del gobierno. Los funcionarios públicos jamás usan estos vehículos para asuntos suyos, ¿cierto? No, ustedes están equivocados, ¿cierto? Porque son consagrados al servicio de su función como funcionario público, como empleado público, ¿cierto? Entonces, eso es lo que le dicen a un empleado cuando le entregan: este vehículo no es para su uso particular, sino para sus funciones como empleado en el cargo que tiene.
Y entonces el empleado, ¿qué hace? Cumple al pie de la letra. Todo lo contrario, ¿cierto? Eso es lo que hacen los escribas y fariseos. Dicen: todos mis bienes los consagro a Dios. Por eso le dicen a los padres: qué pena, no te puedo ayudar porque yo he consagrado todas mis posesiones a Dios. Pero ¿qué hacen en la práctica? Usan las cosas para ellos mismos, ¿cierto? Entonces presentan la apariencia de que consagramos a Dios y en realidad es para no ayudar a sus padres. Porque en el mundo antiguo, ustedes saben, y mucho de la sociedad actual también en países como Colombia, la seguridad social de los padres son los hijos o la familia extendida, ¿cierto? Porque no hay seguridad social en el mundo antiguo, no hay aportes, ¿cierto?, a pensiones. El aporte a pensiones es lo que ellos dedicaron a sus hijos, a su familia, y luego los hijos son responsables del bienestar de sus padres. Luego viene la teología. ¿Cuál es la teología que Jesús aprovecha para enseñarles con el tema? Y vuelve entonces al tema de lavarse las manos, ¿sí? Es como si Mafalda volviera al tema de que ella sí estudia en el colegio, ¿sí? Pasa por el tema de los impuestos. Jesús les dice: ustedes crean sus propias tradiciones para no cumplir la palabra de Dios realmente. Y la teología es: nada externo contamina a una persona, en el sentido que se entiende en el mundo del Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque cualquier epidemiólogo puede enseguida saltará de la silla y dirá: un momento, sí contamina, y sí enferma, y sí se infecta si uno tiene las manos contaminadas, ¿cierto? Sí, pero este es otro sentido. El sentido del que se habla aquí es el sentido de la pureza ritual delante de Dios, ¿sí? ¿Qué es estar impuro? ¿Sí? Estar impuro es la lista que Jesús le da allí de todo lo que sale del corazón. Y hay varias referencias al corazón para decir la pureza o la impureza está en lo que sale del corazón, no en si uno ha comido habiéndose lavado las manos o no. Lo que contamina es lo que sale del corazón. Entonces, en un sentido, es como si ellos estuvieran poniendo, como dice el dicho, la carreta delante del burro. Es decir, aquí Jesús retoma las palabras de Isaías que dice: ustedes creen que es el cumplir estas cosas es lo que los va a hacer santos. Y la santidad, la pureza es en el corazón. No quiere decir que las prácticas se eliminan. No, las prácticas se mantienen, pero siempre y cuando vengan del corazón. Las leyes de pureza, dice un autor, fueron dadas por Dios, no por causa de ellos mismos, sino como una forma de recordar la santidad de Dios. Es decir, la práctica de la santidad nos recuerda que adoramos a un Dios que es santo. No es para nosotros sentirnos mejores, no es para que nos vean, no es para cuestión de fachada. En síntesis, Dios es quien da el mandamiento de honrar padre y madre, que significa para el mundo antiguo cuidarlos y atender las necesidades de ellos, especialmente cuando los padres ya no pueden hacerlo por sí mismos. Y ellos se inventan una ley para ayudar a Dios y dejar de ayudar a sus padres. Ahí está la piedad impía y la perversidad de esto. Bueno, por último, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y eso a mí qué? ¿A mí qué? ¿Qué hago yo con eso? Si yo no soy judío, mucho menos fariseo, no vivimos en el siglo I ni nada de eso, ¿qué hacemos con este relato? Como decíamos al principio, no es fácil ver aquí una secuencia temática en el capítulo. En esta serie sobre Marcos estamos preguntándonos
qué significa ser discípulo de Jesús. Y notábamos que en el versículo 14 Jesús se dirige a la multitud. En Marcos 7 hay varios temas. ¿Qué es lo que contamina a una persona? La creación de tradiciones contrarias a la ley de Dios, la violación de un mandamiento importante en la Biblia y disfrazar la impiedad de piedad. Entonces Jesús redefine el tema de la pureza y de qué es lo que contamina a una persona. En realidad en el Antiguo Testamento las leyes de la pureza se refieren más a los sacerdotes, los levitas, los ministros, pero lo que se hizo después de la destrucción del templo y todo eso, y cuando se establece la sinagoga y los judíos en todo el territorio de alrededor del mar Mediterráneo, es que se extiende las prácticas de la pureza de los sacerdotes para la gente común y corriente, ¿cierto? Para los creyentes. Es decir, los creyentes también deben practicar la pureza de lavarse y todo eso, como lo hacen los sacerdotes. Y tal vez esto ocurre por la ausencia del templo y el ofrecimiento de sacrificios a Dios. La creación de tradiciones contrarias a la ley de Dios, ya lo hemos dicho, la violación de un mandamiento importante de la Biblia, todo con el propósito de disfrazar la impiedad de la piedad. Hay quizás dos cosas que uno podría mencionar en este capítulo para ver un hilo, y creo que no es tan artificial, porque les digo que uno dice, pero aquí en este capítulo, que estas tres historias, ¿qué tienen que ver lo de la mujer sirofenicia con lo de la discusión con los fariseos y luego la sanación del sordo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, pues les propongo esto. Uno, el contraste que hay entre la actitud de los fariseos hacia Jesús y la actitud de la mujer sirofenicia hacia Jesús. ¿Cierto? Unos se acercan para criticarlo y la mujer, que es mujer extranjera, ¿cierto? No judía, es la que reconoce a Jesús como Señor y se postra a sus pies. Si ven, el contraste es inmenso. Uno viene, estos son falsos, vienen a decirle, porque mire, los discípulos no se lavan las manos, y la actitud de la mujer sirofenicia es postrarse ante Jesús. Esta historia de la mujer sirofenicia daría para más de un sermón, pero por ahora digamos solamente eso. Ella sale bendecida y los judíos, los escribas y fariseos salen confrontados severamente. Y la segunda cosa es que Jesús, cuando termina de hablar, de hacer su confrontación a los judíos, dice: si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y después el relato de la sanación del hombre sordo, que representa la diferencia entre poder oír y no poder oír. Es decir, que es importante oír. Ejemplos. Aquí es donde la cosa se pone difícil. Yo, sinceramente les digo, cuando yo pienso en cómo aplicamos este texto, yo pienso en la aplicación que yo tengo aquí y yo puedo escuchar el reclamo de ustedes, de algunos que podrían decir: no vine aquí para que me regañaran. Y sería legítimo. Entonces casi que yo pido disculpas por la aplicación, pero otra vez me acojo a las palabras de Bielsa, que aquí puede haber entre nosotros un porcentaje que está más cercano de los escribas y fariseos y otro porcentaje que no, pero yo no sé cuáles son los que están de un lado y del otro. El pastor tiene porcentaje cercano. Miren ustedes algunos ejemplos de
¿cómo podemos nosotros caer en la conducta de los escribas y los fariseos? Hay un sector de los cristianos, y voy a meterme en todo lo que voy a decir, hay un sector de los cristianos que decimos que defendemos la vida, ¿cierto? Que nos oponemos al aborto, ¿cierto? Y salimos a marchas y caminamos y todo eso, pero apoyamos las guerras, ¿sí? Las guerras que a nosotros nos gustan, las que nos parecen bien. Nos alegramos con ciertas muertes, pero marchamos en contra del aborto, defendemos la vida. Bien. Y está el otro lado también. Podemos tener los cristianos que estamos en contra de las guerras, nos oponemos a las guerras, pero apoyamos el aborto por cualquier motivo. Y los cristianos estamos en ambos lados. Otro ejemplo. Es posible que salgamos a marchar también contra las leyes que permitan a parejas homosexuales adoptar niños. Y no decimos nada, ni aparecemos por ninguna parte ante los 70,000 casos de niños en Colombia en el año 2023 cuyos derechos fueron vulnerados, incluyendo violencia sexual y abuso sexual. ¿Nos importa la familia realmente? Y estos 70,000 niños, estamos hablando solo de los reportados. Y tenemos una de las peores estadísticas del mundo en ese tema. Entonces, ¿qué es realmente, según la palabra de Dios, defender la vida, defender la familia? Ese podría ser, y habría quizá muchos ejemplos, alguna forma como nosotros practicamos una especie de piedad impía. ¿Cuál es el reto para terminar? Bueno, yo tengo un reto fácil y uno un poquito más difícil para que ustedes hagan los dos. No para que escojan. Con el más fácil practican y ahí cogen fuerza para el segundo. Cuando se laven las manos esta semana que viene, piensen, pregúntenle a Dios una oración allí sencillita, cortica. Señor, ¿de qué manera yo soy como estos escribas y fariseos que nos parecen tan detestables? O haga una oración, Señor, guárdame de esto de ser como los escribas y fariseos. Pero al lavarse las manos. Y el segundo desafío, usted o tú serías capaz de preguntarle a alguien que no tiene nada que ver con la iglesia, que no va a la iglesia ni nada, preguntarle a alguien o tratar de meter la conversación de por qué la gente piensa que los cristianos somos hipócritas. Porque eso sí que lo piensa la gente. ¿Por qué? Pregúntale a alguien, pregúntale a una persona. Pero por favor, después de hacer la pregunta y dale gracias a Dios que te den si alguien te responde. Pero el propósito no es demostrarle a la persona que está equivocada, sino explorar más, ¿cierto? Preguntar más. Es decir, tú vas como si fuera un periodista a averiguar qué es lo que piensa esta persona, por qué cree que los cristianos somos hipócritas, ¿cierto? Ahora, no lo va a decir uno y lo va a... Mira, ¿tú crees que yo soy hipócrita? No, porque tiene que ser... hay que tener un poquito de tacto para que podamos obtener una respuesta, porque yo les digo, cuando la gente no sabe
qué tan cristiano es uno, sí que te lo dicen. Lo dicen, ¿cierto? Bueno, vamos a orar para terminar. Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por esta confrontación que recibimos de ella, dura como es, pero los recibimos, Señor, con gratitud, porque viene de ti, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ante esta tendencia que tenemos los seres humanos de montar fachadas de religión, de religiosidad y tener nuestro corazón lejos de ti. Oramos, Señor, en primer lugar, que tú nos guardes de este tipo de actitud. En segundo lugar, Señor, pedimos que tú nos reveles en qué cosas nosotros tal vez caemos en estas prácticas con mucha facilidad. Y en tercer lugar, Señor, ayúdanos a tomar medidas específicas, concretas, para ser verdaderos discípulos tuyos que te seguimos en todo momento, en todo lugar y en todo lo que hacemos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión.